Sí, señor. Estamos con Claudio Mardones, periodista de Tiempo Argentino, acreditado en el Congreso y en la Casa Rosada. Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Muy contento de estar acá de nuevo. Gracias por la invitación. Por favor, pasá, ponete cómodo. Bienvenido al stream. Oh, un honor. Porque habías estado sin... He estado en la época pre-stream. Exactamente. Sí, señor. La prehistoria. Exactamente, que la prehistoria. Nada menos que 8 años de esta radio, imagínate. Impresionante. Ahora todo con el stream. Impresionante. Escuchame una cosa, compañero. Sí, por Vi favor. que estuviste cubriendo distintos temas. Hace unos días que no sacás una nota porque escribís en tiempo, o sea, la estás preparando ahí a fuego lento. Vi que estuviste cubriendo el tema Papa y no sé... Estuve haciendo papismo. Estuviste haciendo un poquito de papismo. Me interesa muchísimo el tema Papa porque no lo tengo tan claro. Y yo te lo pongo en el menú para hacer como un índice de lo que Perfecto, vamos a hablar. hagamos índice. Tema Papa. Tenemos tema García Moritán, que además, si bien bordea la farándula, es un asunto político. Ya está haciendo me gusta. agenda total. Faltan unos retweets. Falta solo que se selle este vínculo político farándula con unos retweets locos del presidente. ¿Qué otro tema tenemos? Tenemos todo lo que ocurre en la Casa Rosada con el presidente Milei, Javier Milei. Córdoba en va llamas. a la ONU, después va a Córdoba, salen los cordobeses a decir este es un payaso, estaba la cámpora, no estaba la cámpora, y todo tipo de grajeas para compartir en esta pijamada que es después de la tormenta. Pero con muchísimo gusto, por favor. Perfecto. Empecemos por el tema Córdoba, que me parece que es el tema de coyuntura. Fue algo que se habló muchísimo el día de hoy. De vuelta, citando los movimientos en redes sociales locos del presidente Milei. La provincia de Córdoba está sufriendo unos terribles, intensos incendios hace algunos días. ¿Cómo es un poco la cronología y cómo estalló el tema hoy entre las versiones de Milei y del gobernador de Córdoba? Que hay un rifirrafe, como decimos en Colombia. ¿Cómo lo ves? Contanos un poco cómo ese contexto. Lo primero que en Córdoba hace ya por lo menos un mes que hay partes del norte cordobés en llamas y que en el medio han avanzado en mitigar distintos momentos de la crisis. Podríamos decir de que es el momento más crítico. Y que en ese contexto ha quedado por fuera de la cobertura de los medios porteños. Si uno empieza a mirar un poco la dinámica de los medios cordobeses, se empieza a dar cuenta que el riesgo de que hubiera un montón de casas quemadas en zonas turísticas del norte cordobés era un peligro latente. Claro. Eso es lo primero, ¿no? A veces han logrado de que las llamas no lleguen hasta el punto que llegó ahora. Pero puede ser que bajó un poco igual. Ha bajado, pero eso es un ir y venir. Veo Clarín Nación Página, el clásico porteño, nada. Claro. Hoy nada. Exactamente. Porque el termómetro es cuando empiezan a perderse propiedades y empieza esa situación, digamos. Ese el título. Hasta ahora no nos hemos encontrado con un muerto, pero lo que nos hemos encontrado primero con dotaciones del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, ¿sí? Y eso es la Casa Rosada, el costado poco comunicado del gobierno, porque han habido dotaciones que en el gobierno cordobés consideran de que son menores ante la dimensión de la crisis. Y lo otro, la asistencia que posiblemente suceda en algún momento en la medida que empeore esto del Estado federal, porque algunos creen que eso no va a suceder directamente y que lo que coronó esto es una visita sin resultados. ¿Por qué? Y con esto cierro. Porque por una parte está el componente climático. En un mal momento, lo agarra en un muy mal momento a Milei con el tema climático, especialmente por el tema de la ONU. Pero volviendo a Córdoba, el otro tema es que también han descubierto que hay personas que buscaron intencionalmente provocar el fuego. A eso sumado una investigación en la Justicia Federal, porque en algunas zonas, especialmente en terrenos del ejército, en donde se realizan ejercicios militares habitualmente, hablan de que hubo bengalas que por error provocaron una serie de incendios. O sea que tenemos una serie de componentes. Esta es la situación hasta ahora. Tuvimos entre la tarde de ayer y un poco de la mañana de hoy a Ramiro Marra, sobre todo, tuiteando muy energúmeno, intensamente, con muchas mayúsculas,
casos se han visto, los incendios producidos de la Cámpora, un rumor que estuvo rondando las redes sociales, también las redes sociales del presidente, desafortunadamente, de que había 14 detenidos que eran de la Cámpora, y una pseudo visita del presidente a Córdoba que no quedó muy claro, y quería que ampliáramos un poquito en esas acciones concretas del gobierno nacional. Bueno, lo primero es que no hubo confirmación alguna de los planteos que ha hecho el presidente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, parece que esta apuesta es una apuesta comunicacional para mitigar que lo de ayer no anduvo. O sea, realmente acá hay un contexto muy importante. Recordemos que Córdoba es una provincia gobernada por el peronismo no kirchnerista hace 20 años, pero que tiene un electorado que en segunda vuelta en Córdoba 70% de los votos a favor de Javier Milei, y en un distrito en donde Mauricio Macri también había logrado resultados superlativos. Incluso fue uno de los distritos donde no perdió cuando perdió a nivel nacional, junto con la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cuáles son los hechos? Perdón, ¿Milei va a Córdoba? Milei va a Córdoba en un contexto de emergencia por la situación del incendio. Hubo un error, parece, en la organización, porque hasta ahora el presidente lo que ha hecho en algunas provincias ha sido saludar al pie del avión. Lo hizo... El avión aterriza en Córdoba, en el aeropuerto cordobés. Exactamente. Se baja del avión, saluda. Saluda, después sobrevuela la zona, pero hubo un error. Porque en una de las localidades había un grupo de bomberos que lo estaban esperando. Que estaban en la agenda presidencial, supuestamente. Y, bueno, nunca sabremos si estaba o no estaba en la agenda presidencial, porque no en el recorrido no aparecía. Y finalmente no sucedió y quedaron los bomberos esperando. Toda una paradoja en este contexto, porque, digamos, hay un tema simbólico con el tema de la batalla contra el fuego, cuando empieza a suceder esta situación, ya casi como una previa de lo que puede pasar en el verano, en una zona turística en donde ya sucedieron cuestiones parecidas, y que incluso es la justificación de algunos proyectos de ley que buscan declarar la emergencia en esa zona y declarar zona de desastre, como pasó en el 2021, en donde sí hubo incluso declaraciones de emergencia que le permiten al Estado Nacional intervenir con fondos especiales. Y perdón, los detenidos que menciona la compañera, ¿eso es otro capítulo? Esto es una denuncia que hace Javier Milei, en donde hasta ahora no ha habido una confirmación concreta de que existe alguna vinculación política con los que han sido detenidos. Lo que ha habido detenidos hasta ahora han sido personas vinculadas que tenían combustible, pero no que hubiera una vinculación política como la que está sosteniendo el presidente. Ajá, pero hay detenidos por este incendio intencional. Lo que pasa es que han habido ya detenidos en distintas oportunidades. Ha venido sorprendiendo a la opinión pública que hayan aparecido personas, incluso algunos mayores, con combustible para generar incendios. Y acá el móvil tiene que ver en algunos casos con el interrogante de si eso es para generar incendios y aprovechar ese suelo para desarrollos inmobiliarios. Claro. Entonces, en este contexto... Porque ahí se derogó la ley que había una ley, ¿no?, que estipulaba que si había un incendio, esa tierra no se podía vender, o no sé, como para resguardar justamente esa clase de eventos intencionados. Sí, lo que pasa es que independientemente de eso hay que ver cuánto de eso se puede cumplir con la ley en un momento como este. Creo yo, interpreto que así como pasa con esta salvaguarda ambiental, hay un montón de cuestiones que, especialmente para el negocio inmobiliario, puede ser una invitación a desconocerlo. O sea, ¿no? para usted, y perdone que lo trate usted. No, por favor, tuteame, viejo. Me tuteaste en mi última visita cuando hablas de la prehistoria. Claudio Mardón es periodista en Casa Rosada y en el Congreso. La verdad de la milanesa tiene que ver con cuestiones inmobiliarias, y la denuncia y vinculación con la Cámpora es bait, es fake. Exactamente. Y aparte que es una información como todos esperábamos, veamos. Yo creo que aparte nos encontramos con parte del modelo de comunicación en este contexto de la Casa Rosada, muy vinculado a la comunicación que supo tener Bolsonaro con Fernando Cerimedo también, como una figura. La misma persona, la misma persona pensando. Bueno, la pregunta es, ¿qué está pasando con este mecanismo en estos días, ¿no? Yo creo que han habido dos momentos de inflexión. Uno, inesperado, es que en la última cadena nacional
que parece que hubiera pasado hace una eternidad, pero pasó hace El 10 domingo. días, el domingo. 15 días ya. El otro domingo. ¿Viste? El domingo pasado. Bueno, Ok. no el último, el otro, el anterior. Cierto. El presidente presentó el presupuesto, inusualmente un domingo a la noche, para capitalizar el prime time, el encendido televisivo de esa hora. Lo que demostró el rating es que pasó todo lo contrario, que hubo no un apagón, pero que perdieron por lo menos 10, 15 puntos. Tenemos opiniones de la gente y tenemos algunos de los testimonios de la jornada. Primero, opiniones de Stormy, Salón C40-660000. Creo que los detenidos son perejiles, que si vos estabas con un bidón de nafta yendo para algún lado, eras el perejil perfecto. A veces es necesario el bidón de nafta para usar en una sierra a nafta y cortar un árbol, por ejemplo. Sí, está muy bien. Perejiles. Y también gente que participa dicen que, sin embargo, Kicillof sí colabora, eso es verdad. Esto fue en una autopista Cava Carlos Paz, en los terrenos de los milicos. Aporta otra postilla. Bueno, es que por eso les digo, porque ahí hay solo un datito. En esa zona hay especialmente ejercicios de paracaidistas, de compañías aerotransportadas. No es ninguna novedad para los cordobeses. Lo que parece es que en esos predios hubo una bengala o algo que provocó uno de los incendios. Pero hablo de investigaciones de la justicia que ahora están entrando en el foco, porque estamos en 48 horas de un momento en donde se nacionaliza el incendio en Córdoba. Claro. Pero las investigaciones que él hablo sobre terrenos militares están abiertas hace por lo menos 20 días. Claro. Bien. Igual sí es, o sea, destacando todo lo que decís sobre este, es el operativo comunicacional, al que cada vez le vemos más rápido los hilos. Es verdad que cada vez es más fácil de detectar, ¿no? Como Se está mojando la pólvora, ¿cierto? Sí, empieza a ser como, no Re optimista el chabón después. No puedes tirar tanto de la cuerda. No, para mí hay una cuerda de la que no se puede tirar tanto. No puedes repetir tantas veces la misma estrategia. Es decir, ya tenemos no hubo bajo rating el domingo, Yuyito y Milei son pareja, y ahora esta estrategia de agarrar la noticia y decir que los 14 detenidos son de la Cámpora, y esta triangulación entre cuentas que son muy influyentes dentro del ecosistema de Twitter Argentina, el Gordo Dan, Ramiro Marra, como el retweet del presidente. A mí me sigue pareciendo gravísimo que un presidente retuitee ese nivel de fake news que además atacan y estigmatizan a una organización política. Como me parece grave, pero lo que nos parecía grave se ha ido corriendo. Pero sigue siendo grave que la persona que dirige las Fuerzas Armadas tenga esa clase de comportamientos y a nosotros nos parezca normal, común y corriente. Pero bueno, está bien, esta es la nueva normalidad. De cualquier manera, sí se empieza a ver como el operativo de, prendieron fuego Córdoba, y esto lo quieren hacer los opositores políticos. Es que la idea de la Cámpora es graciosa. Es gracioso que lo diga alguien de tan alto perfil como el presidente de la nación, pero, digamos... Diablo, sí que es alto ese perfil. Con su retweet, pero, boludo, Ramiro Marra, no puedes estar haciendo esa clase de especulaciones en modo cosas más locas se han visto en la Argentina. Antes, como... Es grave. Es verdad que Adorni lo salió como a matizar, ¿no? Claro. Un poco, a relativizar, y después el ministro de Seguridad cordobés lo terminó desmintiendo. Bueno, por eso, digo, ha sucedido en pocas horas, desde la mañana hasta ahora. Sí agrego 2 o 3 cuestiones con respecto a la utilización de la información falsa. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, atravesó una situación muy incómoda con uno de los conductores de La Nación Más, con Eduardo Feynman, en donde le terminó echando la culpa al jefe de la Policía Federal, también en una utilización de información falsa, en donde no pudo finalmente sostener que la nena de 10 años se le habían tirado gas pimienta, también personas que no eran policías, ¿no? Y Dios, que venían nos olvidamos de eso, que pasó hace 6 días. Algo está sucediendo ahí en esa dinámica. Creo que lo de Córdoba, lo nuevo es que parece un error no forzado, porque o una subestimación, ¿cómo es la palabra? Subestimativa. Una actitud subestimativa. Una actitud gente. subestimativa de la gente. No, pero me parece que ahí quizás hubo una subestimación sobre la situación cordobesa y una ausencia total de empatía, especialmente, vuelvo a decirlo, con los protagonistas de la batalla contra el fuego. Sí. Que a mí me parece que con la intensidad de un presidente como Javier Milei
Y eso parece un error no forzado dentro de lo que sería el modelo de comunicación que a veces coordina desde las sombras y no tanto Santiago Caputo. Algo parece que falló ahí en esa situación. Y le viene fallando. El tema es verdad que con lo de la niña fue un error, además... Y a cielo abierto. A cielo abierto. Pero eso fue Bullrich, ¿o fue Caputo? Esa fue Bullrich, parece a mí, pero en un contexto en donde interpreto que el modelo de comunicación del gobierno le permite a sus principales voceros traficar con la mentira al aire. Y en donde ahí Manuel Adorni juega el rol de pararrayos como lo hace un portavoz presidencial. Y lo hace muy bien. Acá hemos destacado que Manuel Adorni hace muy bien su trabajo. Es una persona que hace muy bien su trabajo. Porque nos encontramos que muchas veces con protagonistas de la comunicación oficial que son realmente, o sea que a veces ya en este momento terminan siendo un tiro en el pie para el gobierno. Claro. Y mira vos, se nombra al mago del Kremlin. Estoy para retomar el tema mago del Kremlin, pero hablando de rating, calentemos la pantalla. Claro. Roberto García Moritán. Toman cierta veracidad las versiones de separación de Pampita. Y ayer charlábamos si esto es por infiel, por nabo o por turbio. O por turbio. Vamos a hablar de el aspecto político / turbio. Que es de lo que menos información tenemos. Porque te puedo preguntar a vos si pensás que fue o no fue infiel. Claro, no, pero Claudio, ¿a quién le importa aparte? Sos una persona muy seria. ¿Quién le importa? Que yo podría sumarme a la narrativa, pero no. Qué jugador. Pero ¿qué podría aportar ahí? Sos un periodista serio, un periodista de gracias política, por esa consideración. Sí. Con lo cual... El hecho es que hoy estuvo por la casa que compartía con Pampita, se llevó unas bolsas, no quiso hablar. Pregunte usted. Se llevó unas bolsas en un... ¿Cómo le dicen? No le dicen remis. ¿Cómo le dicen al camión de mudanza a ustedes? Un flete. Un flete. Se llevó unas bolsas en un flete. Pero lo que a mí me interesa, que es de lo que menos información tenemos, es la denuncia que empieza a circular contra García Moritán por el tema de sobrecontratos en la cartera que maneja en la ciudad de Buenos Aires, que es una especulación. Acá verdaderamente el triángulo, el presidente Lam Futurock está on fire. Total. Pero hoy Marra contra Pichot, aparte. Hoy Marra contra... Estamos ahí. Pero es algo de lo que se habla. Se habla por los lados desde la perspectiva de las causas del divorcio, porque se presumiría que Pampita no quiere quedar pegada a una causa de corrupción. En fin, no importan esas motivaciones. A nosotros nos importa cuál es la causa, qué es lo que se está investigando de García Moritán y cuál es un poco su rol dentro del gobierno de la ciudad. Es un figurete muy raro, no hemos podido entender. Bueno, la gestión siempre es desgastante, hay que decirlo, ¿no? Digo, por el lado de la hipótesis amable. Qué fino que es Mardones. Del amor y la desilusión. Yo les hablaba recién de lo que pasa con Milei en Córdoba, pero por el tema de la desilusión. Claro. Sí. Claro. Solo eso, el tema ahí. Bueno, en este caso, retomo el tema de la desilusión. Y bueno, quizás hubo desilusión como siendo trabajada hasta muy tarde. No te banco en la gestión. Esa es la hipótesis buena. Bien. La hipótesis amable. Bien. Ahí hay empatía con el resto de los ministros, porque el resto... Vemos la foto del flete. Bueno, el momento del flete es revelador, ¿no? Es un momento revelador. Muchas gracias. Pero bueno, en términos políticos... Y en términos políticos, a García Moritán le toca ser parte de una gestión muy gris, digamos, en este momento, en donde Jorge Macri, el actual jefe de gobierno, le debe al rol de García Moritán un rol importante, especialmente cuando pegó el salto y se pasó a Juntos por el Cambio. Eso les permitió en un momento afrontar un momento difícil para Jorge Macri. Bueno, eso es lo primero. Un poco se lo pagó haciéndolo ministro, uno interpreta. Efectivamente. Y parece que, bueno, voy al Ministerio de Producción. Sí. Bien. El Ministerio de Producción... ¿No es desarrollo? Desarrollo y producción. Ok. Desarrollo productivo. Ha tenido distintos nombres Como con el correr de los años. Sí, bien. Desarrollo económico. Muchísimas gracias por el dato. ¿Por qué digo esto? Porque ha sido una cartera histórica de la ciudad que ha sido muy gris, muy opaca, porque tiene algunos mecanismos con respecto a las promociones industriales, inmobiliarias y fiscales de distintas zonas de la ciudad de Buenos Aires. Ok. ¿Cuál ha sido disputa. uno de los ejes históricos de la discusión porteña? ¿Qué hacer con el sur?
Sí. Bueno, hay bancos de tierra en disputa, hay licitaciones, hay una cantidad de cuestiones que están vinculadas, además, porque el Ministerio de Desarrollo Económico, como bien nos apuntaron desde la producción, tiene además el control de distintos bienes del Estado y también de concesiones. Ok. Claro. Bueno, ahí es donde muchos de los ministros que tuvieron esa silla gris afrontaron denuncias de corrupción, de presunta Ok. corrupción. En Bien. este caso hay una denuncia concreta de la izquierda en la legislatura sobre, si mal no recuerdo, 366 contratos sin mucha especificación. Bueno, ahí es donde viene la otra gran pregunta, si estamos hablando directamente de ñoquis. O de un mecanismo de financiamiento de la política que Claro. tiene que ver con la designación Claro. a cambio de un aporte. Bueno, Con contratos sin persona. exactamente. ¿Sucede eso? No. Bueno, ha sucedido solamente en el caso, y no me refiero específicamente a esto porque no he visto pruebas al respecto, pero ha sido una denuncia recurrente en distintas administraciones, en donde el tema no solamente ha sucedido en el gobierno porteño, sino con distinta dimensión en organismos descentralizados del Claro, Estado porteño. Todo muy opaco. Muy opaco, en donde el Ministerio de Desarrollo Económico es un área grande, porque la estructura del Estado porteño es grande, Claro. porque tiene, digamos, Un toda... presupuesto muy alto. Muy alto, bueno, es la ciudad con mayor ingreso per cápita de la Argentina, en donde, insisto, el Estado porteño tiene, primero, no es un Estado municipal, como algunos le dicen despectivamente, porque además tiene un presupuesto de una provincia con 3 poderes instituidos desde la reforma constitucional. Sí, tiene mucha guita, mucha caja. El artificio autónomo, como le dice Jorge Asís, ¿no? El artificio autónomo de la ciudad de Buenos Lo cita Aires. Asís. Sí. Claudio, una cosita antes de reprofundizar en este tema. Perdón Con el ruido, respecto por a la... favor. No, por favor, el ruido de mate me parece que es parte del folclórico, éter. es parte necesaria del aire. Yo no sé dónde escuché, y ya verdaderamente no lo sé, no sé si fue Pañi, no sé, o sea, estaba sacando ropa del lavarropas, pero no sé dónde escuché que era posible, o que se veía venir, o que se comentaba, o que se rumoreaba que Mauricio Macri le quiere intervenir la ciudad a Jorge Macri. Como que Mauricio Macri estaba con ganas de redesembarcar en la ciudad, pero no sé de dónde se me vino a la cabeza esto que escuché. ¿Vos cómo la ves y cómo se comenta esto en cuestiones políticas? Como un termómetro, como una confirmación Ok. de algo que le preocupa mucho a Mauricio Macri, que es que la gestión, por eso yo hablaba de un ministerio, otro de los ministerios opacos de la ciudad de Buenos Aires, porque a Jorge Macri, alcalde porteño, luego de su mudanza de Vicente López, Sí. no le está yendo bien en No. las encuestas con respecto a la gestión. ¿No? No. Eso les preocupa muchísimo al expresidente, porque además, entre la crisis final de Juntos por el Cambio, después de la derrota, de haber quedado afuera de la segunda vuelta, y lo que implicó también la derrota del larretismo, de Horacio Rodríguez Larreta, la implantación, y hablo de implantación porque así lo mencionan algunos políticos del PRO en la ciudad de Buenos Aires y también funcionarios de la ciudad, Bien. implantar a Jorge Macri en la ciudad ha sido costoso. Sale mal. Hasta ahora no se animan a eso porque han pasado 10 meses de la gestión, Sí. pero si seguían un poco por la presencia del alcalde porteño y... En Punta del Este, decís. Donde, por la presencia en Punta del Este de Jorge Macri. por la que es poca el- presencia en las calles porteñas, digo, Sí. y eso en un escenario en donde la capital de la Argentina, que tiene autonomía política y es un termómetro clave, contrasta con lo que era el máximo capital de Horacio Rodríguez Larreta. Claro. Claro. El tipo estaba presente en todas partes, con Sí. una mirada que parece que resultaba perdidosa en términos electorales, aferrado a la angosta avenida del medio, con un autoconvencimiento que con eso y que usando la ciudad como una proyección nacional iba a construir un producto competitivo. Todo eso se derrumbó, pero hay una parte silenciosa de este derrumbe. Y es la orfandad en términos de la gestión por, primero, partes del larretismo que sigue trabajando ahí, pero sin destino, Ok. sin conducción política. Claro. El Y- músculo quedó. Sí, porque aparte eso implicaba que muchos quedaran sin trabajo. Claro. Sí. Y ahí hay que decirlo,
lo que he escuchado es que no hay una crítica sobre Jorge Macri como un despedidor serial de quienes trabajaron para el larretismo. En parte los necesita. Es un gran sin rumbo, pero hay que seguir. El tema es la ausencia de rumbo. Me encanta la ausencia de rumbo en este contexto y la necesidad de conducirlo en un momento en donde la crisis golpea duro. Ahí nos encontramos con un Jorge Macri gris, con una estructura de desarrollo social muy ausente, muy aferrado a la idea del control. Hay dos partes de ese control. El primero fue el arranque de la presencia de la ciudad en evitar piquetes. Y la otra parte es la deriva de la ciudad, del control del espacio público, tratando de capitalizar el costado amargo de la ciudad. ¿A qué me refiero el costado amargo de la ciudad? Que Jorge Macri sabe en sus traqueos claramente de que hay una parte de su electorado porteño que no quiere ver a ninguna persona en situación de calle cerca, ni que tampoco quiere ver manteros. De ahí a la sobreactuación en la gestión y de volver a utilizar patotas para perseguir y golpear a personas en situación de calle, bueno, hay un largo trecho. Está un fire Mardones. No, aparte le hablas de temas porteños y vos cubriste mucho porteño, así que lo sabés. Y veo con mucha amargura que vuelven a suceder estas escenas otra vez detrás de un apellido Macri, ¿no? Claro. Ahora te voy a preguntar por el tema el Papa. ¿Cómo no? Entiendo que estuviste cubriendo muy de cerca, tenés muy buenas fuentes en el Vaticano, las mejores, quizá mejor. El mismísimo. Uno cuando dice eso las pierde. Sí. Así que te voy a preguntar si viene el Papa a la Argentina, sé que lo sabés y tenés la respuesta definitiva. Pero antes de eso, me quedó una duda sobre el tema Moritán, que es interna con Yamil Santoro y la CAME detrás de la salida de García Moritán del gobierno o inminente salida. En Parque Patricios aseguran que fue Yamil Santoro quien comenzó a filtrar los amoríos de Moritán, la actual comidilla en los programas de espectáculos, y por qué no en este humilde segmento radial también. Qué fantástico. Yamil Santoro, interna. Y me suena bastante verosímil. Interpreto que el joven Yamil Santoro va a tratar de cinturear esta situación. Claro. Pero la verdad es que esto es una muestra también de la fragilidad del entramado, de las fuerzas políticas que están en la ciudad y a nivel nacional a la derecha del PRO. A la derecha del PRO, y es una galaxia de pequeños archipiélagos sueltos que tienen figuras como sueltos y rebeldes, y rebeldes, anárquicos que van desde una Lilia Lemoine, ¿sí?, hasta quienes consideraban a Ricardo López Murphy como un verdadero héroe. Son muchos monos con navajas. Es como... el partido Recrear. Y es que ahí hay un tema, porque una parte tiene que ver con la campaña y la previa. El tema es empezar a tener un poquito de poder, tener un bloque, tener un grupo de legisladores porteños, negociar una dirección, una subsecretaría, empezar a tener una serie de designaciones en un área que nadie conoce del gobierno porteño. Bueno, esas cosas también suceden en este contexto. Lo que digo es que antes de llegar a ese momento era un entramado en donde, bueno, al menos los que estaban tratando de cerrar una lista de unidad, parece la prehistoria ya, era, bueno, trabajar desde Gómez Centurión, me acuerdo. Oh, qué muñeco ese. Bueno, hasta pasando por Cynthia Houghton. Sí, o el que sabía de muchas aerolíneas que lo bajaron de la campaña, ¿cómo se llama? Frankie Botito. Frankie Botito. Por ejemplo. Qué tipo, el Bulldog. Y algunos que han vuelto, y algunos, sí, y el Bulldog que además ahora afronta el desdén deshonroso del presidente en público, porque lo sigue cuestionando porque consideraba que Milei era un fenómeno barrial. Bueno, de esa... ¿Esa frase salió del Bulldog? De esa no regresa. De esa no regresa. ¿Cómo no regresa? Le entró esa bala a Milei? Todos los días pone... Pero hay algo barrial. Hay algo de la banalidad ahí. Porque la verdad, hay que decir que en este momento Ricardo López Murphy es y ha sido en todos estos años, por fuera de las críticas y el repudio de algunas veces de producto de su gestión, ¿no?, como ministro de Educación, como ministro de Defensa, como ministro de Economía de la Rúa, bueno, es un cuadro de la derecha que tiene consistencia teórica. Es sólido. Sí, se lo escucha y... Entonces, al lado de esta claro, bueno, totalmente. Pero ahí ven la nos hacen Son hablar Toro. bien del Ricardo López El marido de Murphy. Pampita, bueno. Bueno, ven que ahí hay una parte
parte de esa consistencia que por momentos parecían tener, que también se desgaja a partir de escenas casi farandulescas. Sí. Claudio Mardones, un jugador de toda la cancha. Al 1140-660000 recibimos todo tipo de audios de los Stormies que nos colaboran con sus opiniones y sobre todas las cosas sensaciones. ¿Te crees capacitado para pedirle a la gente a la cámara de ahí que ponga like al vivo? Pero sí, con mucho gusto. ¿Es ahí? Sí, es ahí. Bueno, es una linda oportunidad para darnos like, así que los esperamos. Por favor. Claudio, ahora sí. Tema papa. Papismo. Tema papismo, Bergoglio diciendo, tuvo un montón de declaraciones. Boludo, pasan tantas cosas Bergoglio en se metió de lleno. Dijo, se metió de lleno y no pudimos darle la bola que merecía al Papa hablando de Argentina. Acá estamos. Porque nos tiran demasiadas balas, tiraron la bomba atómica de la separación de Pampita y tuvimos que Los entiendo plenamente. Sí, tuvimos que tirarnos arriba de la granada. granada. Una decisión editorial. Tuvimos que tirarnos arriba de la granada. Está muy bien. La visita oficial. Hay varios puntos inconexos que yo también quedé medio perdida. Grabois, ¿estuvo en esa visita? Lo que hubo la semana pasada fue un encuentro. Estaba Juan Grabois, Sebastián Gramajo y dirigentes de otras organizaciones populares de América Latina. También estaba Pedro Estedile, por ejemplo, fundador del Movimiento Sin Tierra de Brasil. Digo, pretexto 10 años del primer encuentro mundial de movimientos populares. Bien, esto sucede la semana pasada. Sí. Van todos estos líderes territoriales y demás, se reúnen con Bergoglio. Sí. ¿En qué términos? ¿Qué sabemos de esa reunión? ¿Qué sabemos tema Juan Grabois? Después tuvo ese momento muy desafortunado en Ezeiza, en el que fue escrachado espantosamente. Pero en esa reunión, ¿qué se sabe? Y a partir de eso, el Papa tuitea, ¿no? Y empiezan ciertas especulaciones y ciertos rifirrafes como para otra vez otro contexto sobre este asunto. Bien. Lo primero, fue pública la reunión. El encuentro fue público, transmitido en el canal de YouTube. ¿Lo viste? Vi partes, de hecho, aparte corté fragmentos para un programa donde soy columnista. Y era público, digamos. Normalmente esas charlas son privado. Son públicas, se transmiten por el canal de YouTube del Servicio de Noticias del Vaticano. Mirá. Eso. Justo no estoy suscrito a ese. No, y a veces, bueno, pero acá hay otro tema. Todo el sistema de comunicación del Vaticano trata de garantizar de que muchas de estos momentos sean públicos. Lo que pasa es que en este caso le dieron muy poca bola en la Argentina. Claro. Pero se da en este contexto, se da con un Jorge Mario Bergoglio que, bueno, está en un momento en donde puede darse el lujo de hacer reuniones a 10 años de. Estamos hablando de un Bergoglio que transita el año, corríjanme, del año 11 al año 12 de su papado, en donde el cálculo, al menos 2 veces, era que en algún momento iba a ser un papado corto, que iba a seguir con la tradición de Joseph Ratzinger de renunciar vivo para dejar. Ahí hay un tema de poder, que no me quiero ir por las ramas, pero que explica también en 2005 cuando Bergoglio también estuvo a punto de ser papa, y era con un colegio cardenalicio espantado ante un Juan Pablo II que no dominaba sus actos y que estaba rodeado por una secta de obispos que decían, bueno, el papa dice que usted... bueno, pues yo quiero hablar con el papa. No, el papa está durmiendo. Todo lo que llamamos el entorno. El entorno del Diego. El entorno. Para un argentino como Bergoglio, atravesado por el peronismo y después de haber visto la tercera presidencia de Perón con la sombra de López Rega, detrás de un Perón que a veces tenía muy pocas horas de lucidez, bueno, eso me parece que también ha sido una discusión para muchos. Hablo de la discusión del 2005, cuando finalmente muere Juan Pablo II, está el cónclave en donde, recordemos, ya Bergoglio era cardenal. Cardenal es un obispo que tiene voto. Candidato. Y puede ser candidato y tiene voto. En ese colegio cardenalicio. Bien. ¿Sí? Toman la mala decisión, y pifian tremendamente con Ratzinger. Dicen a las malas lengüitas de que ahí hubo un pactito. Un pactito elegante. Entre quien tenía la mayor cantidad de votos en ese momento. Jorge Mario Bergoglio. ¿Era Bergoglio? Y dicen que le dice al camarlengo. ¿Quién es el camarlengo? El camarlengo es el que junta los votos. Y en ese momento termina de plantear que respaldar él
a Ratzinger. Dicen las malas lenguas que a partir de eso se genera un pacto, y ese pacto era generar un proceso de transición en los tiempos de la Iglesia Católica, ¿no? Y Mira, con vos la estructura no del tenía idea de Vaticano. esta mala El nivel lengua. de Son rosca cositas. de Vos de esto no Bergoglio. entendés absolutamente No, nada. no, Son no, cositas sí. muy interesantes. Yo escucho rosca y lo puedo traducir. Bueno, es que yo había escuchado, además, Me lo que dice la- porque soy del pueblo elegido, el judío. vos, Sí, sí. Antiguo Testamento. No Antiguo Testamento. Yo Fumata No- Blanca la veo por la tele, pero... No soy conducido por Bergoglio. No, pero no puedo creer que el tipo lo puso a Ratzinger Ahí- para asumir 10 bueno, años después. De hecho, está el tema. No es que lo puso, es que ahí hubo un acuerdo especialmente por dos temas. Bueno, Bergoglio termina siendo en 2013. Es grondona, el, Bergoglio. el primer papa jesuita y el primer papa latinoamericano, en donde, bueno, la mayoría de los papas, todos europeos. Pero entonces, Pero hacen... me fui por las ramas. Sí, no, perdón. Está bien. estas ramas son fundamentales. Los ángeles y Claudio. demonios. Hacen esta igual una rosca jugada, porque el Papa es un puesto vitalicio, o sea, que Ratzinger renunciara, no fue la Primera vez en la en historia. 500 años, no, En primera 500 vez en años. 500 años. No, han habido otros momentos estrambóticos de la rosca Iglesia con Católica. Bisturí, Claro. O sea, es una Sí. rosca Pero masterclass de además, rosca. vos te imaginas el silencio de esa, o sea, el nivel gestual de esa rosca, porque yo me imagino en esos corredores del Vaticano, no puede decir nada, todo tiene un eco tremendo. Claro. Es como, Fantástico. todo Sí, es sí, como... Sí, y con una particularidad, el secretismo. Claro. Por eso se encierran, ¿sí? Y hay todo un mecanismo para mantener, son 113, creo. ¿Son 113? Sí, Creo que sí. son 113, Ah, yo creo. pensaba que eran menos. No, 113 varía, pero... Además, en su momento, hace algunos años, y salieron varios artículos al respecto, estaban muy, muy pendientes del asunto, porque Bergoglio dijo, seré muy reformista, y cambió, me parece que sacó al ministro de Economía, no sé si es como el rey de Economía del Vaticano, tiene otro nombre, pero el chabón tenía como una interna importante, no con un asunto de corrupción fuerte del Vaticano, y tenía una interna con el ministro de Economía, lo sacó, así todo muy silencioso, fue todo todo muy muy silencioso. silencioso. Rosca de Pascuas. Exactamente, Pascua. una tremenda rosca. Lo cierto es que por eso, digo, en ese contexto, un Bergoglio que es electo 13 de marzo de 2013, Bien. ¿sí? Que deja Buenos Aires a fines de febrero de 2012, que digo yo, inaugura el puente aéreo Roma-Buenos Aires, que muchos Sí. no sabían que después iban a tener que transitar muchos años. Sí. Bueno, de ese puente aéreo Roma-Buenos Aires ya va a cumplir 12 años ese puente aéreo. Entonces, en todo Hay una este- administración de poder ahí muy importante. Claro, y en todo un quilombo de, bueno, una cuestión medio reformista. Eso me olvidaba. La presencia de un papa latinoamericano implicaba el aporte, digamos, de renovación a una iglesia vieja, Claro. Sí. Esa es la perdidosa versión. de fieles en Europa. Ese es el análisis oficial que se ha hecho en ON. Me parece que había una dinámica... La parte de la superficie, digo. Te Eso digo, está bien. para mí era un discurso también de campaña. Claro. Del Bergoglio Así se que instala. llega al 2005, que del 2005 al 2013 ejerce una serie de definiciones políticas en la iglesia latinoamericana, digo, no fueron en vano en ese contexto, logra el voto de los obispos norteamericanos y empiezan a rosquear, digamos, con que a quienes habían sido grandes decisores de la iglesia vieja. En este contexto, este Bergoglio, con un montón de internas mundiales, aquí sí, Sí. es verdad, a mí yo difiero mucho, discuto cuando la Argentina se quiere poner en el centro del universo. Bergoglio es el centro de un universo y es un universo grande. O sea, sí, no es porteño. incorrecto, claro, no es Porteño, una... mamadera. No es una exageración en este caso, pero entonces tuitea ahí de repente con algo que hemos extrañado durante todos estos años, que se ha dicho de un lado, que se ha dicho del otro, que Bergoglio le sonría a Cristina, que Bergoglio puso mala cara cuando fue Macri, que Bergoglio no le dio la mano a no sé quién. Con esta clase de gestos no había tenido declaraciones explícitas o se había cuidado mucho con las sutilezas de hacer declaraciones políticas sobre la Argentina. Y ahí es donde vienen las declaraciones de la semana pasada con el gas pimienta. Sí. Así es. Finalmente lo dice ahí. sí. Lo hace después de un proceso. Ok. Primero, una semana antes había llegado a Roma después de una gira posiblemente la más larga de su papado por Asia y Oceanía, Ok. por la Polinesia,
Oceanía termina es en Australia. Singapur, claro, es verdad. Sí. Termina en Singapur, Bien, Asia, sí. y de ahí vuelve a Roma. Sí. Cuando vuelve a Roma, Le mandan el video de la niña y no, dice, estos son unos pasa hijos de esto, no, se encuentra con varios argentinos. Ok. La primera es con Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano. Está Ok. reunido 2 horas. No hay foto, vos que hablabas de la foto, ¿no? No hay Mirá foto. No hay vos. foto, Ni hay hay video. silencio. No hay foto, no hay video, hay silencio. Hay versiones sobre una Sandra Petovelo que vuelve, y algunos se animaron a decir incluso que ni a propio Santiago Caputo le había gustado ver a una Petovelo que consideraba que había vuelto de Roma bien, o sea que no Claro. había afrontado el reto papal. ¿Qué dicen otros? Dicen, no, eso no es así. Acá si no hubo foto, y este es todo mal. la segunda reunión que le ofrecen este año, y fue tan larga, no vuelve más Petovelo a Roma. Eso es lo que dicen otros. Pero insisto, ¿cuál es el cable de transmisión? El Claro. puente aéreo Roma-Buenos Aires, que Pero- trae viajeros. Esos viajeros que tienen acceso a algunas oficinas del Vaticano se van con el pedido: recen por mí y no digas nada de esto. Bueno, entonces, ¿y qué pasó en ese Y contexto? es como el debate en el que decía, si vos podés acostarte una noche con tipo Brad Pitt o Angelina Jolie, pero no le podés contar a nadie qué, Claro, qué ¿qué haces. haces? Es exactamente la misma situación. Petovelo en modo, no me sirve para nada esto. El Papa reza por Bueno, vos, pero no le claro, podés contar exactamente. a nadie. porque cuente- sí, lo que quizás no le pidió que rece por él, o le dijo, mire ministra, a mí me parece que esto es un límite y yo realmente Sí. critico que su política social sea esto, esto y otro. Otros desconfiados dicen, no, la verdad la recibe porque está negociando que la iglesia no quede afuera de Ok, algunos guiños, bien. pero la verdad me parece a mí que puede haber alguna combinación. Pero acá hay un dato muy importante. El Papa Jorge Mario Bergoglio está muy bien informado, tiene Claro. una iglesia católica argentina que es una red de información tremenda, eficiente y muchas, cuando quiere, secreta, que lo mantiene al tanto de la Claro. crisis social. A eso se suma otro elemento, que la represión reiterada a los jubilados era previsible que le iba a caer como una piedra, especialmente a lo que vos decías, digamos, un papa que viene. Recordemos, el Vaticano también fue la sede de la Inquisición. Sí, sí, claro, claro. Pero un papa que en este contexto ha hecho una definición política, Sí, para mí rompe el Papa. pero aparte hace ¿No? una definición Es como- política, decir, hay que cuidar los dos extremos de la vida, los niños y los viejos. Sí. La figura de los golpes a los jubilados es algo que, si impactó al clero argentino, indudablemente ha llegado como Bueno, una pero, queja. Pero Macri Claro. los había gaseado y Lo y termina, el Papa... sí, lo termina contando en esto que los invito a, si quieren ver a Bergoglio con los movimientos populares. Me muero de ganas. 1 hora 13 minutos, en donde hay varios oradores, varios argentinos, y habla ahí en un ratito. Y en un ratito dice y cuenta, me llamaron para contarme que le estaban Lógico. pegando a los abuelos. Y en vez de darle justicia social, les dan gas pimienta del más caro, les dice. Sí, Porque sí. además también está al tanto de que el gas que El está tirando detalle. la policía arde mucho. Ese tuit lo vio, Sí. ¿eh? Esa nota de Tiempo Argentino la vio. Claro, totalmente. Sí, 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 Algo hay ahí. Es más caro el gas pimienta que lo que están alegando el aumento de los jubilados. Señor Mardones, para cerrar y para Sí. despedirnos, si bien yo soy parte del pueblo elegido y del Viejo Testamento, tengo mucha ganas de que venga el Papa de Argentina. ¿Podrías darme una serie de datos, argumentos, apreciaciones y análisis por los cuales yo pueda pensar que está por venir a la Argentina el Papa? Tenemos posibilidades A ver. concretas. Una fuente me dijo, y hay una ventana. Lo inusual sería que venga en un año electoral. Hasta ahora, desde que Bergoglio fue papa, ha buscado no visitar la Argentina en el año electoral, porque considera de que no tiene ningún sentido intervenir en el escenario Y años no electorales electoral. Bueno, pero ha servido, podríamos decir, como una engaña pichanga. Bueno, funcionó. Ok. Hasta ahora que otra vez, de nuevo, el recen por mí, pero no digas nada. Bueno, obviamente, todos los que van le han preguntado. Insisto, no solamente recibió a Petovelo, también recibió a la CGT, recibió después a los movimientos populares. Con Petovelo cayó, con la CGT se sacó una foto, volvió a mostrarse preocupado por el peronismo y la unidad del peronismo, como pasaba cuando Macri era presidente. El Bergoglio está diciendo, Dios mío, tengo muchas cosas para resolver en este momento sí. y además me toca resolver la interna. Chicos, los de la cámpora, me pueden llamar a ver qué onda. Claro, está Bueno. diciendo, voy a tener que
intervenido. También recibió a Axel Kicillof. Claro, es También. verdad. Es que tuvo una 2 veces semana en muy un día. argentina. Hace ya 3 meses lo recibió Sí. al gobernador Kicillof, lo recibió en la mañana y después dijo, che, quedamos en hablar un par de cosas. ¿Por qué no te venías a la tarde a Santa Marta? Bueno, eso no le ha pasado hace mucho tiempo a ningún político así. Claro. Eso es un dato. Ahora, cierro con esto, con la Sí. visita papal o no. Sí. Bueno, el puente aéreo Roma-Buenos Aires indica que podría venir entre febrero o marzo. En un escenario muy inusual. 2025, Hay un año dato muy electoral. importante, hay un dato muy importante. Quienes están al frente de los viajes papales reclaman como mínimo 6 meses de Claro. anticipación. ¿Qué implica eso? O sea, Primero, para los preparativos. Segundo, por los adelantados, porque el Vaticano envía un grupo de Claro, especialistas. Es avanzada. un jefe de Estado. Claro. Tiene que venir una avanzada, especialmente organizar toda la otra red de la Iglesia Católica y pero 6 que meses, lo está esperando. 6 meses antes de febrero. Estamos sobre el filo. Estamos ahora. Estamos en el filo. Tendrían que llegar en estos días. Yo he podido confirmar que los adelantados no habían venido hasta ahora, porque Ok. yo vengo buscando si viene o no viene. Sí. Lo Mardones. nuevo es de los que han venido de este último viaje, cuando les preguntan no viene, ¿no? Ya no viene hasta el 2026, ¿no? Claro. No me dijo eso. Ok. Eso es. Así que estamos en eso. Usted está estimula mi imaginación. Estamos en totalmente eso. Jorge Misterio. Jorge suspenso. Jorge suspenso, pero en Bergoglio está Jorge suspenso. Y el termómetro político de lo que ustedes decían, las críticas directas al gobierno de Milei. Con nombre y apellido. Con Son nombre y las apellido y más un directas dato que ha hecho. y algo muy complicado porque además habló de corrupción. Nosotros nos quedamos con el gas pimienta. Habló de corrupción. La tiró también. Tiró una corrupción que parece que enloda al Ministerio de Economía y al área de Energía. Es decir, que Bergoglio tiene pruebas. Porque para eso lo planteaba Diego Llenó en el Destape. Bergoglio tiene pruebas para animarse a hablar así. Porque ¿qué es lo que le sorprendió a todos? Que generalmente, como jefe de la Iglesia Católica, habla en términos generales. Claro. Habla como en una homilía, pero trata de meter un Sí. par de giros. Sí. Esta vez no. Esta vez fue concreto. Le faltó tirar un nombre, pero habló específicamente de que le habían pedido un beneficio. Contó la escena. Y termina contándola. Y cuando el empresario, ya con los certificados que le habían prometido, se estaba por ir, Bergoglio cuenta, dice: ¿y la mía? Eso se lo adjudica a un funcionario del gobierno de Milei. Es la primera vez que Jorge Mario Bergoglio habla concreta y directamente de un caso de corrupción en el gobierno de Javier Milei. No lo había hecho de esta forma En algún gobierno de en ningún Argentina. gobierno anterior. No. Y bueno, esto también muestra que el gobierno argentino tiene que moverse con muchísimo cuidado, que Bergoglio es un interlocutor de peso, como diciendo, guarda que hay cosas que yo sé, ¿eh? Pero claro, y no es que esté operando. Si lo dice es porque sabe algo. Lo dice luego de haber recibido a la ministra más querida por el presidente Javier Milei, luego de 2 horas en donde la ministra parece que iba a contarle, no solamente que iba a aumentar la AUH y todo, sino que iba a darle un informe, sobre la situación de la pobreza. Y vuelvo con esto y con esto cierro, pero ahí están los movimientos preventivos, porque parece que esos movimientos preventivos eran por esto que acaba de conocerse, 52,9, si no me equivoco. O sea, Peto Velo fue... Pobreza. Exactamente. Un Manuel Adorni que esta mañana ya parece que con el aire de samba del dato salió a decir esta es culpa de la gestión anterior. Todo eso vuelve a impactar en Roma con un papa que parece que si bien no mira la tele, está muy informado y al tanto de todo. Señoras y señores, él es Claudio Mardones. No nos ha entrado. Muchas gracias por venir. Por favor, gracias por la invitación. Una alegría volver a la radio. Por favor, qué buena data que tenés de No, es Papa, espectacular. hermano. Pero ¿qué te Papismo. hiciste la de Misión Imposible que se mete por una accidentalidad. Porque yo cubría Ciudad de Buenos Aires en 2008, 2009 y trabajaba en el diario Crítica de la Argentina. Y en aquel momento había un actor de la política porteña que nadie le daba bola. Claro que sí. Que era el arzobispo de Buenos Aires, que iba con una sotana verde Y un a actor Constitución importantísimo. a hacer homilías por los cartoneros. Entonces, todos los que cubríamos ciudad, sabíamos que a veces aparecía el arzobispo porteño en una villa. Sí. Y ahí, ¿viste? Había que verlo. Y hacía cosas. Por ejemplo, Y después- hablabas con el vocero. Entonces decía, llámalo Claro. directamente. Llamabas y te atendían. Sí, con Bergoglio. ¿Quién lo llama? No.
No está ahora, está ocupado. ¿Quién habla? No, el asistente. Y te sacaba Charlie el asistente. ¿Quién era? Era Bergoglio. Era Bergoglio que atendía el teléfono del fax. Todavía debe hacer eso. Entonces, todavía debe hacer eso, le debe divertir. Pero te baila sabroso. Lo hace mucho, escucha así. No, le gusta todo ese tipo de cosas. Le gusta la rosca. Le gusta mucho la rosca, le gusta la política. Bien. Nunca despreció la política en esos términos. Entiende y se hace cargo también de lo bueno y lo malo que es el poder eclesiástico. Él es Claudio Mardones. Es espectacular. Este chat que hemos traído hoy. Realmente tenemos suplemento cultural a continuación con las mejores recomendaciones culturales de una referente cultural como es María del Mar Ramón Vélez. Y información de último momento sobre la situación del corazón de Rosalía.